Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos de la política migratoria de Estados Unidos, particularmente después de los eventos sucedidos en el estado de Minnesota, en Minneapolis. Los recientes operativos migratorios en el interior de ese país marcaron un punto de inflexión en el debate migratorio estadounidense. Lo que comenzó como una estrategia para mostrar control y firmeza en la determinación de la política del presidente Trump, terminó desatando protestas, choque entre autoridades federales y locales y serias preguntas sobre el uso de la fuerza, los derechos civiles y la legitimidad de las acciones del gobierno. Para hablar de este tema me acompaña Andrew Seeley. Él es presidente del Instituto de Políticas Migratorias, el Migration Policy Institute, con base en Washington, D.C. Y quiero decir además que él fundó el Instituto México en el ahora tristemente desaparecido Woodrow Wilson Center. Así que es un experto no solo en migración de Estados Unidos, sino un experto también en la relación México-Estados Unidos. Andrew, bienvenido a Ventana Política. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Verónica. Qué gusto estar contigo y poder compartir este espacio. Yo quiero empezar preguntándote si, como decía yo al principio, si crees que los eventos en Minneapolis de las últimas fechas, me refiero al asesinato, pues porque realmente eso fue, de 2 ciudadanos estadounidenses en el marco justo de las protestas por la política migratoria llevada a cabo por ICE, sean un punto o marquen un punto de inflexión en esta implementación de la promesa de campaña de Donald Trump de acabar con la migración indocumentada. Mira, Verónica, nunca sabes con Donald Trump, ¿no? Es un hombre impredecible, es un líder impredecible. Él se ufana de ser impredecible, ¿no? Eso le gusta de ser impredecible. Es parte de su aura, de su forma de negociar. Pero creo que lo más probable es que sí. Y yo creo que todo iba aumentando hasta este punto, ¿no? Minera, los ataques contra la migración legal, estudiantes que habían participado en la política, de vetar ciertas nacionalidades y luego los operativos grandes en las ciudades demócratas para mostrar con lujo de fuerza que iban a ir a sacar a los indocumentados, ¿no? Entonces, en un sentido, creo que ya se dieron cuenta que esto no estaba funcionando en las encuestas, que empezó a minar la coalición que había apoyado a Trump para llegar a la presidencia, ¿no? Eso es lo que hemos escuchado por gente aquí en Washington, igual en las noticias, ¿no? Que las encuestas de la Casa Blanca, de la propia Casa Blanca y del entorno de Trump decía lo mismo que las encuestas públicas, que ya mucha gente era su mejor tema en la opinión pública y volvió en sus temas peores de pronto en la opinión pública, ¿no? Entonces, creo que sí hay un cambio. Lo que no sabemos es que sigue. Yo creo que va a bajar de perfil y lo más probable es que ya no vemos los operativos tan grandes, que sea un poco más discreto, pero no creo que por eso va a bajar necesariamente las detenciones y las deportaciones, ¿no? Creo que van a ser quizás un poco más pensados, un poco más coordinados, enfocados con la autoridad. Eso, pero no necesariamente bajar el humo quiere decir que va a bajar, y bajar el perfil del tema no quiere decir que va a bajar las detenciones y deportaciones. Son dos cosas diferentes. Okay. Eso es muy importante y ahora te voy a preguntar más sobre justo lo que viene, pero déjame volver a lo que decías, porque creo muy importante resaltar que efectivamente Donald Trump ganó esta segunda vuelta a la presidencia, a la Casa Blanca, usando como una de las promesas de campaña el acabar con la migración indocumentada y sobre todo con aquellos migrantes que además de indocumentados tuvieran antecedentes criminales, es decir, estuvieran incluso encarcelados. Él ha hablado mucho de de esta invasión de criminales de otros países, ¿no? Hablaba de Venezuela, y de Centroamérica, que decía que enviaban a los incluso gentes, ¿no? Con problemas mentales y con récords criminales. ¿En qué momento, Andrew, esa promesa de campaña
que, como tú bien dices, le ganó votos y estaba bien evaluada, se volvió contra ciudadanos norteamericanos. Es decir, se dejó de actuar en contra de estos criminales ya con historial en criminal o detenidos y se fueron contra ciudadanos a entrar en las casas, entrar en las iglesias, entrar en los lugares de trabajo, ir a las escuelas. ¿En qué momento esa política se desvió? Mira, yo creo que ha habido dos grupos en la administración Trump. El grupo que estaba en alza ha sido el grupo de Stephen Miller y su gran tema es sacar a los migrantes. Él cree que, y ha sido muy público, que cree que es un tema también cultural, que llegaron personas que no comparten los valores y que no son buenos para la sociedad norteamericana. No es solamente los peligrosos. Y otro grupo, el choque de las civilizaciones, ¿no? Eso, choque de la civilización, exactamente, ¿no? Sí. Y la civilización no es con Rusia, con China, es con México, ¿no? Con Venezuela y con Haití. Pero yo creo que hay otro, o Medio Oriente, ¿no? Que era un poco el hunting de ese momento de Fukuyama y Huntington, pensando en esto, era siempre como el Medio Oriente, los musulmanes o los rusos o los chinos, pero ya es más bien el entorno del hemisferio nuestro, ¿no? Sí. Pero mira, hay otro grupo que siempre era mucho más preocupado por los elementos que tienen antecedentes criminales y son más afines al grupo de los hombres de negocios y mujeres de negocios en Estados Unidos y las cámaras de comercio locales y todo. Entonces, Stephen Miller ha tenido el liderazgo de este tema por mucho tiempo. Probablemente lo retome en algún momento. No lo veo derrotado tampoco en la política. No sé, no estoy en la política de la Casa Blanca, pero se me hace que está en pausa, pero no sale de esto. Pero yo creo que otro grupo siempre era escéptico. Y lo que hemos visto es que ha bajado al principio de la administración Trump. La gran mayoría de gente que estaban agarrando, si tenía algún antecedente criminal, quizás en algunos casos eran delitos migratorios o delitos menores, pero sí eran mucho más gente que tenían algún antecedente. Ya para estas alturas son muy pocos, ¿no? Es más o menos 30%, de los cuales la mayoría son delitos menores o migratorios, ¿no? Entonces no son cosas, más o menos 5 o 10% quizás son delitos mayores, ¿no? Entonces ya empezó a notarse eso cuando vienen por tus vecinos y la gente se empezó a organizar en las ciudades. Entonces, en las ciudades donde hay mucha acogida de migrantes y los migrantes tienen que estar mucho más integrados, la gente se ha organizado. Yo te puedo contar en la escuela, mis hijos, por ejemplo, donde seguramente hay algunas familias indocumentadas. Tú ves todos los días, yo no estoy metido, pero yo te puedo decir, ves todos los días llegando una fila de como 30 niños juntos con 3 o 4 adultos y se llama el walking bus, el autobús andante. Andante, sí. Porque los padres se organizaron, un grupo de padres se organizó para ir a recoger a los niños, a los hijos de los indocumentados. Y que los papás no tuvieran que salir. Eso, para que los padres no tienen que salir a la escuela por temor que podría hacer alguna redada allí, que obviamente van a ir a trabajar, pero que minimiza un poco el riesgo. Esta organización muy orgánica ha pasado en todo el país, en las ciudades. Es muy impresionante. Lo de Minnesota no era organizado por algún grupo, esto era muy vecinal, ¿no? Sí. Y entonces esto, la gente empezó a notar que ya no eran los criminales, eran sus vecinos, ¿no? Que conocían de años, ¿no? Esta era gente muy integrada en la comunidad. Y luego, como tú dices, a mí pasa lo impensable, que finalmente terminan matando a 2 ciudadanos norteamericanos, además blancos. No debe importarnos, pero yo creo pero en este contexto sí importa. Pero en este contexto, exactamente, ¿no? Claro. Porque en este contexto ya era cosa de otros que a lo mejor me molesta, no me preocupa, pero y de pronto es para una población todavía mayormente blanca en el país, ven que están matando a ciudadanos como ellos, como parte de sus operativos, y creo que esto fue yo creo que venía ya la presión, pero eso fue el acabose, ¿no? Donde ya volteó la opinión pública de una forma abrumadora y Trump, que es muy hábil políticamente, decidió ya salirse y meterse en otros temas, ¿no? Por supuesto, y exacto, cambiar, porque si algo es muy sensible, tanto el presidente Trump como su administración, es a las encuestas. Y como tú bien decías, de un tema de ser muy bien evaluado, pues se ha ido acumulando, ¿no? Los hechos violentos, los hechos que han incluso forzado o tenido como respuesta estas demostraciones y estas manifestaciones espontáneas en las calles, ¿no? De varias ciudades, contra la presencia de la
de la Guardia Nacional, contra la presencia sobre todo de los operativos de ICE. Y Así lo que es. hemos visto es que ahora más de la mitad de la población pues está rechazando estos operativos, o sea, la manera en la que se están haciendo las formas, ¿no? Diríamos. Las formas. Mira, Así todavía, y ahí es donde tenemos que diferenciar, porque creo que todavía hay apoyo en un sector de la población, más de la mitad, menos de la mitad, quién sabe, pero un sector de la población para los operativos, pero no la forma de hacerlo tan violento. Sí, exacto, tan violenta. Eso es lo que molestó. Entonces, no hay que confundir que se volteó la población en contra de la estrategia, pero sí contra las tácticas, ¿no? Entonces ahí, y sobre todo para Trump no le importa todo la opinión pública, le importa su base, ¿no? Y ahí es donde empezó a resquebrar su base política, ¿no? Vi mucha gente latinos, pero también mujeres en los suburbios y otros que empezaron a decir, oye, esto ya es demasiado. El otro tema al mismo tiempo es que Trump, esto fue el tema 1 o 2 de Trump, ¿no? El costo de la vida más la migración, porque el descontrol en la frontera con Biden. Exacto. Pero ahora no, la frontera está controlada. La frontera está totalmente controlada. Sí, y ese tema ya no es tan importante para muchos de sus votantes, ¿no? A mí hay un sector, la mitad de sus votantes quizás que están más con Stephen Miller, que quieren sacar a los migrantes como sea, por lo menos indocumentados. A mí sí hay una vena importante ahí que no hay que descontar, pero la otra mitad de los que apoyaron Trump ya lo ven como un tema de segundo plano, ¿no? Ya no de primera plana, porque bueno, los precios siguen siendo importantes, ¿no? El precio de la vivienda, el precio de la leche, de la gasolina, etcétera, sigue siendo importante, los carros, pero que por cierto hay mucho que ver con los aranceles con México, ¿eh? Pero a final de cuentas ya perdió un poco también la utilidad política la migración para Trump. No hay desaparecido, no lo va a quitar, porque sigue siendo muy importante para la mitad de su base de apoyo. Pero la otra mitad ya siguió con otros temas, ¿no? Ya esto no es su tema importante, ¿no? Dicen ya palomear, ¿no? Ya tuvo éxito en la frontera, pero ya bájale, ¿no? Totalmente, ¿no? La frontera y las detenciones en la frontera de México, Estados Unidos están en su mínimo histórico. Trump dice que están en cero, bueno, quizá no en cero total, pero efectivamente nunca va a ser cero, exacto. Pero digamos que pasamos el año anterior de 100,000 detenciones al mes a menos de 10,000, ¿no? O 7,000 alrededor. Entonces creo que eso habla por sí solo, como dices tú. Las formas que mencionas, Andrew, ¿crees que eso está en el trasfondo de decidir nombrar justamente al zar de la frontera, Tom Homan, a que fuera a reemplazar a este personaje bastante siniestro, ¿no? Greg Bodino, que era el encargado justo de estos operativos, una gente sumamente agresiva, ¿no? En su forma de hablar, de conducirse, incluso de vestirse, ¿no? Con estas, con esta casi atuendos que lo han comparado con los nazis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con las ¿no? fuerzas justamente de Hitler. Entonces, ¿crees que esta preocupación por las formas esté detrás de que mejor vaya Tom Homan ya una vez que tenemos controlada la frontera y que se haga cargo en las ciudades al interior de Estados Unidos de una implementación, como bien decías tú, más enfocada, un poco menos agresiva, aunque no que baje en intensidad? Yo creo que sí. Tom Homan es, según todos los que han trabajado con él, un hombre muy profesional, un hombre muy inteligente. Lo conozco poco, lo conozco un poquito, pero no bien, pero conozco mucha gente que ha trabajado con él y habla muy bien de demócratas y republicanos, ambos, sí, hablan muy bien de él. Sí se radicalizó un poco, se metió en la campaña de Trump y ya no es el que era antes, que era muy cuidadoso en la política pública, que seguía órdenes, pero ya es un personaje con voz propia, mucho más cerca de Trump en sus declaraciones, pero todos lo consideran, que yo conozco, todos lo consideran un hombre profesional, y él sí parece abogado dentro de la administración para un enfoque mucho más en personas con antecedente criminal y construir paulatinamente una capacidad de encontrar, detener y deportar a los indocumentados. De hecho, lo hizo con la administración Obama, bajo el presidente Obama, que todavía se considera que fue la administración que más
migrantes deportó, Así es. pero nunca con la violencia, ¿no? Y la retórica Así tan es. ofensiva que... Era la cooperación. Y él es, mira, donde realmente los números grandes vienen es de la cooperación con la autoridad local, con las autoridades locales. Entonces, su intención más bien es fortalecer esa relación con la autoridad local. Ya lo tienen ya tienen acuerdos firmados con gran número de municipios en Estados Unidos, pero no con las grandes, ¿no? Las grandes ciudades que son más demócratas, más pro migrante, mucho más escépticos a la deportación, no están cooperando o están cooperando. No es que no cooperan. Todo el mundo, mira, no hay ningún municipio en Estados Unidos que no comparte información de un asesino que está en la cárcel y es indocumentado. ¿No? Lo que no hacen es detenerlo más allá de su sentencia. Lo que pide ICE normalmente es, oye, yo sé que fulano de tal va a salir de la cárcel mañana, lo puedes detener 48 horas. Y en los municipios no cooperativos dicen, no, si estás aquí cuando lo soltamos, qué bien, si no, ni modo, ¿no? Ahí tienes que buscarlo. Lo que él quiere es que esos municipios dicen, por lo menos para ciertos cargos, ayúdame, ¿no? Todos los asesinos, estamos de acuerdo, ¿no? Gente que cometió violación a menores, a mí ayúdame con esos. Vamos a ver, mira, yo creo que ahí hay un punto de encuentro. La mayoría de norteamericanos también están de acuerdo que personas que han cometido crímenes violentos y de lesa humanidad deberían salir del país al terminar su cargo, ¿no? Yo podría argumentar que cualquiera purga su cargo, su condena y cuando sale está bien, ¿no? Pero mira, no, eso no va a ganar la opinión pública. La gran mayoría de gente dice, oye, ya no estás bienvenido, ¿no? Mataste 2 personas, cometiste violación a un menor, vámonos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un punto de encuentro, pero en este mundo polarizado, en este país muy polarizado, tienen que llegar ahí. Pero eso es lo que quiere Homan. Él prefiere una estrategia que es menos vistoso, menos visible, pero tiene mucho más canales con la autoridad local y al final sí logra encontrar más personas. Claro. Ahora, estamos en un año electoral. En noviembre justamente vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos. ¿Qué nivel de confrontación ves entre los presidentes municipales, por decirlo, los alcaldes de estas ciudades santuario, incluso los gobernadores? Pienso, por ejemplo, en Gavin Newsom, que se está obviamente posicionando como posible, ¿no? Aspirante o fuerte aspirante a la candidatura presidencial de los demócratas, pero o con estos discursos justamente endurecidos, o pienso en el nuevo alcalde de Nueva York, y como tú dices, en todas estas ciudades, sobre todo las más importantes, que reclaman esta idea de que sí son lugares que dan protección a migrantes. Y concuerdo contigo, nunca están hablando de darles protección a migrantes delincuentes, están hablando de dar protección a migrantes que llegan a trabajar, ¿no? Y a vivir, ¿no? Cumpliendo con las leyes. Entonces, ¿qué futuro, o si van a hacer justamente esta retórica de campaña, o va a quedar, qué futuro les va a significar o les espera a estas ciudades santuario y estados inclusive que protegen a los migrantes? Mira, no sabemos. Yo creo que Trump entra en esta retórica porque le sirve. Esto no fue un tema suyo. Migración no fue un tema suyo antes de su primera campaña. Cuando descubrió que build that wall, construir este muro, fue una frase que resonaba con cierto público, ¿no? Claro. Y Trump ha ganado las 2 veces que ha ganado de las 3 campañas, él ganado 2 veces contra corriente, diciendo que más bien sacando una base dura a votar, no apelando al norteamericano medio, ¿no? Todo el mundo dice que tienes que moderarte en las elecciones generales y todo, y él no, él va al extremo y gana, ¿no? Sin embargo, en una elección congresional donde él no está en la boleta, ¿no? Entonces ahí sí tiene más problemas yo creo, mira, con Mamdani, el alcalde de Nueva York, no está peleando todavía, no sé si va a seguir, pero los dos lo llevan bastante calmado, ¿no? El uno con el otro. Mira, yo no sé, Trump es
impredecible, como decías tú. Regresamos al inicio. Sí. Yo creo que podría regresar este tema de pronto y decidir meterse de lleno si lo ve efectivo, pero si no lo ve efectivo, entonces yo creo que va a meterse en otros temas, ¿no? Y ahí Trump tenía su reality show. De alguna forma, su estrategia de relaciones públicas es el reality show, ¿no? Está buscando, siempre tiene que ver drama, ¿no? Sí. Y en algún espectáculo, momento, ¿no? Espectáculo, ¿no? Y que él causa problemas y lo resuelve, ¿no? Entonces vamos a ver si no es migración, si decide que migración ya no le reditúe, entonces va a buscar otros temas, no uno, pero 5 o 6, y si de pronto decide que le sirve de alguna forma, va a regresar al tema. Yo creo que lo más probable es que ya siguió con otros temas, pero no hay que descartar que de pronto descubre hay un asesinato y el culpable es migrante, ¿no? Es migrante indocumentado o es de algún país en especial. De pronto sí lo puede sacar otra vez. Entonces, no creo yo creo que lo más probable es que ya va a bajar el volumen, pero igual no sabemos. Sí, como dices tú, si le sirve políticamente y tiene un olfato muy agudo para ver qué exactamente, ¿no? Qué frases, qué lemas y qué temas le reditúan políticamente, volverá. Pero sí, coincido contigo que a lo mejor ya está volteando otras cosas o está interesado tenemos Venezuela, tenemos Cuba, tenemos Groenlandia, tenemos Canadá, es decir, en el hemisferio tiene bastantes temas. Exactamente. Tiene todo un sinfín de temas y lo saca según ve y él tiene un instinto para esto, ¿no? Entonces, no, siempre, a veces le falla. A mí no es que es perfecto. Esto creo que le falló un poco, pero en algún momento recapacita, pero corrige. y ajusta. Corrige, ¿no? corrige el rumbo, ¿no? Para poder mover la aguja en las encuestas, perdió una elección también de los 3, entonces no es infalible, ¿no? También se excede, ¿no? Y también tiene pasiones que a veces no lo dejan ser tan astuto, pero siempre creo que los analistas siempre han subestimado a Trump, ¿no? Como político, y la verdad es que sí es nos guste o no como líder, pero sí es pero es un político nato, ¿no? Sí, como decimos en español, es un animal político. Es un animal político. Definitivamente, sí, correcto. Andrew, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros. Gusto, Verónica. Y esperamos siempre tener oportunidad de contar con tus observaciones en Ventana Política. Muchas gracias. Y a todo nuestro auditorio les doy las gracias por habernos sintonizado y les comparto nuestras cuentas personales en redes sociales. La cuenta de Andrew Seeley en X es @SeeleyAndrew y la mía @Verónica Ortizo. Ahí esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. Los invito también a seguir las redes del Heraldo Podcast y a escucharnos todos los miércoles en las plataformas de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.